Poligonales abiertas. ¿Qué es una poligonal abierta? Una poligonal abierta es aquella en la cual su punto de partida y su punto final no coinciden. En este ejemplo, se nos pide determinar las coordenadas de las estaciones 1, 2, 3 y 4 a partir de unas coordenadas conocidas de la estación 0. También se nos da como dato un rumbo de la línea E0, E1, cuyo sentido va de sureste 48. Adicional a ello, debemos graficar las coordenadas resultantes a escala. Para determinar las coordenadas necesitamos conocer ya sean los rumbos o los azimut. Primero vamos a ver el ejemplo con los rumbos. El rumbo de E0 hacia E1 es sureste 48. Tomen en consideración esta simbología que le pongo acá. Los colores verdes son los que corresponden a los contrarrumbos y los azules a los rumbos. Entonces, el rumbo de E0 a E1 es sureste 48. Por contrarrumbo de E1 a E0 sería noroeste 48. Entonces, para yo determinar el rumbo de la línea E1 hacia E2, conociendo el ángulo interno completo, basta con restar el contrarrumbo para determinar este pedacito de acá que sería el rumbo. Entonces, el rumbo de E1 hacia E2 sería igual a 108/30/10, que es el ángulo interno, menos el rumbo de E1 hacia E0, es decir, el contrarrumbo. Eso nos da un rumbo de E1 hacia E2 de noreste 60/30/10. Asimismo, nos trasladamos ahora a la estación 2, en el cual por contrarrumbo, si el de E1 hacia E2 es noreste, el contra es suroeste. Entonces, aquí se nos daba un ángulo cuando trabajamos con rumbo considerado externo. Vamos a ver que cuando trabajamos con azimut tenemos que tener en cuenta el sentido de levantamiento o de posible cierre de la poligonal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de E1 hacia E2, noreste, de E2 hacia E1 sería suroeste. Y como se nos da un ángulo externo, basta con restarle 360 para encontrar el ángulo interno. Entonces, el rumbo de E2 hacia E3 será igual a este ángulo interno menos el rumbo de E2 hacia E1, es decir, el contrarrumbo. 134, 42, 45 menos 60, 30, 10 nos da el rumbo de E2 hacia E3, que tiene dirección sureste 74, 12, 35. Asimismo, ahora pasamos a la estación 3, donde por contrarrumbo, si este es sureste, el contrarrumbo es noroeste. Y aplicamos el mismo principio, contamos con el ángulo interno menos el contrarrumbo. Eso nos daría 117,510 menos el contrarrumbo, que es 74, 12, 35. Nos da que el rumbo de 3 hacia 4 es noreste 42, 52, 35. Bien. Algo muy importante que tenemos que mencionar es que las poligonales abiertas no constan de vértices, sino de estaciones de control.
Por lo general, esto se ubica a cada cierta distancia según se estipula o cada vez que hay un cambio de dirección, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ahora vamos a ver la solución del ejercicio mediante azimut, perdón. Debemos recordar que para el cálculo de azimut o de rumbo, nuestro cuadrante topográfico es distinto al cuadrante matemático. Dígase que en el matemático sería 1, 2, 3 y 4. En el topográfico es 1, 2, 3 y 4. Entonces, basado en eso, debemos recordar la siguiente regla, que en el primer cuadrante rumbo igual a azimut. En el segundo cuadrante rumbo es igual a 180 menos el azimut. En el tercer cuadrante rumbo es igual a azimut menos 180 y en el cuarto cuadrante rumbo es igual a 360 menos el azimut. De igual forma debemos recordar la ley de propagación de azimut que nos dice el azimut anterior más el ángulo interno. Si eso nos resulta mayor que 180, restamos 180. El azimut anterior más el ángulo interno resulta menor que 180, sumamos 180. Si el azimut anterior más el ángulo interno resulta mayor de 540, restamos 540. Entonces, les decía que en el caso de los azimut debemos tratar de proyectar el posible cierre de la poligonal, porque basado en eso nombraríamos los ángulos que nos dan como ángulos internos y externos. Recuerden que la fórmula dice el azimut anterior más el ángulo interno. Si proyectamos el sentido que llevamos del levantamiento, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4, la lógica diría que de la estación 4 pudiéramos ir hacia arriba o ir hacia abajo, pero aún así es basado en el último punto. Es decir, se conectaría el último con el inicial. Y asimismo, todo lo que entraría dentro de ese posible cierre serían ángulos internos. Si quitáramos esa línea verde, tendríamos solamente como interno este y este. Pero al hacer el posible cierre, es decir, es como si rodaran esto para acá y este punto para acá, todos estos son ángulos internos. Entonces, basado en eso, decimos que el rumbo que se nos dio de partida era 48. 48 sureste, eso está en el segundo cuadrante. Por tanto, para calcular el azimut sería 180 menos ese rumbo, que nos da en este caso 132 grados. Y comenzamos con la ley de propagación. Decimos 132 más 108, 30, 10 da 240, 30, 10. 240, 30, 10 es mayor que 180, por ende restamos 180. Y nos da que el azimut de E1 hacia E2 es 60, 30, 10. Asimismo, vamos considerando los demás. Dígase 60, 30, 10 más 225, 17, 15, eso es mayor que 180. Bueno, pues restamos 180. Entonces decimos 117, 510 más 105, 47, 25. 117, 510 más 105, 47, 25. Eso da mayor que 180, por ende volvemos y restamos 180. ¿Qué pasó en el ejercicio del curso? Bueno, había un ángulo aquí mal. Por eso no se cumplió. Fíjense cómo nos da exactamente los mismos valores.
60, 30, 10 y convierten esto en azimut, en rumbo, perdón. 105 cae en el segundo cuadrante. 180 menos 105 serían 70, casi 75. 74, 12, 35. Y así demás. Entonces, para el cálculo de las coordenadas, recuerden que en los levantamientos de poligonales cerradas tomamos como coordenada del punto de origen la posición en la que se encontraba nuestro teodolito. La idea es la misma. La única diferencia está que nuestra coordenada de partida va variando según la estación en que nos vamos moviendo. Por ejemplo, para la primera estación tomamos como coordenada de longitud la coordenada de la longitud más la distancia por el coseno del azimut. Las coordenadas de E0 corresponden a 200, 200. Entonces, la latitud de E1 es 200, que es la coordenada del punto de partida, más 30.20 por el coseno de 132. Nos da 179.79. Entonces, la coordenada de la longitud de la estación 1 es nuevamente 200 más 30.20 por el seno de 132, 22, 44. Entonces, para el caso de la estación 2, ya mi punto de partida no es la estación 0, sino la estación 1. Porque si ustedes se fijan, tenemos no el azimut con relación a un punto estático, sino que va variando en función de nuestro desplazamiento. Por ejemplo, aquí vamos de E0 hacia E1, después vamos de E1 hacia E2, de E2 hacia E3 y de E3 hacia E4. Por ende, este valor acá que corresponde a la coordenada de origen va variando según nuestro desplazamiento. Porque aquí ahora la coordenada de partida es esta. Entonces decimos 179 más 50.40 por el coseno de 60, 30, 10. Ya eso nos estaríamos trabajando aquí. Y así sucesivamente se va sustituyendo la coordenada del punto anterior más la distancia por el coseno seno del azimut. Entonces, los puntos que se deben de graficar son las coordenadas que hemos determinado. Y recuerden que la gráfica de E sub n, es decir, cualquier estación, se grafica como latitud versus longitud. Tenemos la estación 0 con coordenadas 200, 200, la 1 179.79 con 222.44, la 2 con 204.61 con 266.31, la 3 de 182.76 con 353.57 y la última estación de 194.42, 197.42, 357.52. Entonces, eso es un gráfico que se realiza a escala. ¿Cómo podemos determinar? Bueno, todo va a depender de nuestro espacio de trabajo. Un punto de partida es determinar la distancia que vamos a graficar. Por ejemplo, tenemos una variación en la latitud de el valor mayor, que es 200, bueno, aquí en verdad es 204, pero vamos a corregir. 204. Pero a los fines no nos afecta porque la otra
diferencia es mayor. Aquí diría 204. 204.61. 204.61 menos 139.39. 24.82. 24.82. Bien. En el caso de la longitud, tendríamos un valor mayor de 357.52 menos 200, lo que nos da una diferencia de 157.52 metros. Entonces, yo debo de seleccionar una misma escala, ya que aquí en un gráfico de coordenadas yo puedo determinar distancias. Entonces, si yo mido acá, desde aquí, hasta esa marquita que ven acá, déjenme colocarle la regla. Desde aquí, hasta allá yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 centímetros. En esos 12 centímetros yo digo, bueno, yo necesito graficar 157.52 metros en 12 centímetros. Entonces, para yo saber qué escala necesito, primero convierto esos 157.52 a centímetros también, para que sea acorde con mi magnitud. Entonces decimos 15.752 centímetros entre los 12 centímetros. Eso nos da un aproximado de 1.312. Ahora, ¿qué sucede? Que graficar esto con cifras decimales, porque cuando volvamos a llevar eso a la escala unitaria, nos quedaría que 1 centímetro de nuestro papel corresponde a 13.12 metros. Entonces, por facilidad de dibujo, se redondea hacia la escala completa, dígase un número entero. Entonces decimos que nuestra escala de dibujo es 1 a 1400. Eso es en centímetros. Entonces, 1 centímetro de mi dibujo representa eso dividido entre 100. 1 centímetro es igual a 14 metros. Entonces ya eso nada más es graficar los puntos donde van. Y para verificar, por ejemplo, solo deben de medir la distancia. Por ejemplo, yo la voy a colocar acá. Mi regla de aquí a aquí. Ahí está torcido. Ahí estamos para ver aquí. Y tendría más o menos 1, 2, 3, 3.7, más o menos 3.7 por 14, 3. No, que aquí adelante 3.6, sí, 3.6 por 14. 3, desde aquí hasta aquí, 3.6 multiplicado por 14, que es mi relación de escala, me da 50.4. Y que según nuestro dibujo de levantamiento de E1 hacia E2, se levantó 50.40 metros.